Ahora sí, ahora sí, buenas noches con todos. Yo creo que ya puse a grabar, ¿verdad? Ya está grabando. Excelente. Gracias a todos por estar. Y bueno, continuamos con nuestra biblioteca semanal, donde todas las semanas estamos aprendiendo algo nuevo. Ustedes saben que todo igual yo siempre lo voy a relacionar con ayunos, para que vean lo potencia el voltaje y todo lo que puede cambiar en tu cuerpo, creencias, emociones, voltaje a nivel celular. Esto les va a dar longevidad, una mejor vida. Y tengo que ser centrada porque mi grupo se llama Ayunemos. Bueno, y hoy vamos a tener a Daniel. Daniel es biodesprogramador. Para los que no saben lo que es biodesprogramación, porque estoy viendo bastante gente nueva. La biodesprogramación trata una parte de la biodescodificación, o sea, de todos los síntomas que presentamos a nivel físico. Puede ser cualquier cosa, desde una erupción en la piel, algún dolor en alguna parte del cuerpo, hasta cáncer o algo ya más dramático. Y con la parte de la herencia génica, toda esa información que se transfiere a través de la genética, a través de la memoria ancestral. El día de hoy, el tema que va a tocar Daniel va a ser mucho más interesante, que son las leyes universales, y yo siempre digo que esta materia deberían darla desde los colegios, porque es la manera de conocer cómo funciona el universo. Entonces quiero que cierres ahorita los ojos por un instante, cierra tus ojos, toma una respiración profunda, inhala por la nariz, exhala por la nariz. Quiero que te centres aquí, ahora, en tu cuerpo. Y quiero que te preguntes, quiero que te imagines que esta vida que has estado caminando de cierta manera no es casualidad, sino ha sido un entramado perfecto de tus decisiones, de tus elecciones, de lo que haces de forma inconsciente y de forma consciente. Pero hay un tejido invisible, hay unas leyes que rigen el universo. Algunos lo llaman suerte, otro azar, otros destinos, pero en realidad todo está respondiendo a un principio universal que lo gobierna todo. El latido de tu corazón, la danza de tu electrón, de tu célula. Toma una respiración profunda nuevamente, abriéndote la información que vas a recibir de hoy, porque hoy día te vas a convertir en ese mago de la energía, frecuencia y vibración. Una vez como sabes cómo y entiendes cómo funciona el universo y cómo se mueve la energía, vas a poder crear diferentes realidades. Hoy Daniel, que lo tengo aquí al lado, estamos en la cocina, va a hablar de leyes herméticas. Esto de aquí, las leyes herméticas no son códigos, no es una creencia, no es algo que yo me inventé o alguien que me pasó esta creencia y me la implantó. Esto es una estructura, estamos hablando más de estructuras universales que operan todo el tiempo, lo sepas tú o no lo sepas, te des o no te des cuenta. Cuando ignoras que existan estas leyes, hay caos. Pero si empiezas a conocer cómo funciona el universo, tu vida se convierte en alquimia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para mí es algo fascinante. Cuando yo descubrí esto, yo creo que me leí ese libro de las leyes herméticas de Hermes Trismegistos. Es más, no lo leí. Escuché un audiolibro como de 3 horas, me acuerdo, en YouTube. Y me lo tuve que escuchar 200, 300, 400 veces para poderlo entender. Y bueno, hoy día vas a poder recibir un masterclass. Ya, porque tú eres el mundo en miniatura, eres un fractal del todo. Y todo lo que hacemos está impactando de cierta manera. Entonces aquí Daniel, los voy a dejar sin más niveles con Daniel para que se expanda en ese tema. Gracias por estar aquí, gracias por conectar por medio de este portal. Me encanta la era de Acuario, la tecnología, y así podemos llevar el mensaje a muchas más personas. Gracias. Ok, Daniel, te toca. Gracias. Voy a
Perfecto. Eh, Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Prende tu cámara. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, sí, Nada. fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Se Ah, ya, escucha? listo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Se escucha, se escucha. Ya, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por separar un poquito de su tiempo para escuchar eh, esta sencilla, pero yo creo poderosa clase. A diferencia de Hermes Trismegisto, que fue un gran, le digo yo, todólogo, filósofo, alquimista, pero más que todo fue un observador, ¿ya? Y un científico de su época que experimentaba muchas cosas, ¿no? Él ¿Qué? descubre, no crea. Sí, sí, sí. Eh, Micrófonos, por favor. Permítame un ratito para ver si quién está con los micrófonos abiertos, para a ver si lo cerramos y no interrumpan la clase. Eh, Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Ya hice. No sé qué hice. Pero bueno, allá. Como decía Hermes, yo lo considero a él como un observador y un científico de su época, porque él no crea las leyes herméticas, ¿no? Se llama precisamente por eso, ¿no? Porque él las descubre, ¿no? Que hay 7 principios universales que rigen todo el universo, que todo el universo fluye en este río y que no importa si eres consciente o no eres consciente de lo que está pasando, estas leyes se cumplen en su totalidad, en forma de cascada, desde la primera hasta la séptima. Entonces, dicho esto, yo concuerdo con Ceci que sería una materia obligatoria, ¿no? Porque imagínense que nosotros hubiésemos aprendido sobre estos 7 principios desde la edad de 5 años, de los 7 años, ¿no? Quizás los procesos que estamos pasando ahora serían más llevaderos, porque al conocer cada uno de estos 7 principios, no nos resistiríamos a fluir en ese torrente del universo. eh, Más bien seríamos mucho más conscientes en saber cuándo actuar y cuándo no, cuándo rendirnos, ¿no? ante ese torrente. Si ustedes han escuchado sobre el Kybalión, ¿no? Que es un libro corto que se lo pueden leer tranquilamente en unas 3 horas, la palabra Kybalión significa piloto de la nave, ¿no? Y fíjense qué gran poder tiene esta palabra, porque cuando uno decide tomar las riendas de su vida, ¿no? Y hacerse consciente de lo que pasa, es cuando agarramos el destino en nuestras propias manos, ¿no? Perdón. Y decidimos tomar acción sobre nosotros. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Hola, este, Tapito. que es, perdón, de nuevo hay un micrófono abierto ahí que me sacó de onda. Ya. Uy, me perdí ya. Una frase. Nada, la frase de este famoso eh, psicoanalista, ¿no? Carl Jung, que él decía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, lo llamaremos destino y esto dirigirá nuestra vida. Yo he, ponme por favor como co-host para compartirles unas diapositivas que he preparado para esta clase. Ya. Ya. Antes de pasar a los 7 principios
universales, quiero hacer una introducción con lo que serían las estructuras mentales. ¿Por qué quiero partir de esto? Porque la primera ley o el primer principio universal es la ley del mentalismo. Todo inicia con un pensamiento. Entonces, si todo inicia con un pensamiento, deberíamos saber cuál es ese filtro, cuál es ese programa que nos rige o que se activa de forma automática cuando enfrentamos un conflicto, ¿no? Y ese conflicto lo vivimos de forma muy individual. Un conflicto puede ser percibido de mil maneras por diferentes personas. Entonces, vamos a ver cómo se crean esos conflictos y qué son esos conflictos, ¿no? Eh, las estructuras mentales, como se las conoce, EMD, ¿no? O estructura mental definida o una estructura mental individual, son moldes invisibles que condicionan la percepción individual de nuestra vida o de la realidad. Dicho de otra forma, es un filtro, es un programa automático que se generó en algún momento de nuestra vida y que desde ese momento, ese programa, obviamente, como les dije al principio, se va a correr de forma automática. ¿Ya? Se forman desde que somos niños, inclusive yo diría que se forman desde mucho antes, desde el momento de nuestra concepción o 9 meses antes de nuestra concepción. Porque imagínense que las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo son capaces de almacenar información y todo lo que vivan nuestros padres desde ese momento, antes de la concepción, 9 meses antes de la concepción, ya va a venir marcado como una estructura mental, ¿no? Eh, entonces, estas estructuras surgen como formas de adaptación emocional para sobrevivir, agradar o pertenecer. Son como mecanismos de defensa que nos permiten interactuar con nuestro entorno. ¿Cómo se forman estas estructuras mentales? ¿No? Desde el momento en que nosotros adquirimos conciencia, que es alrededor desde los 4 o 5 años, eh, podría ser de que nosotros vivamos experiencias emocionales o psicológicas muy intensas, ¿no? Y solo basta una experiencia muy fuerte de estas para que nosotros inmediatamente formemos una estructura mental definida, ¿no? Eh, Les voy a poner ejemplos de lo que yo he visto en mis consultas de biodesprogramación, ¿no? Que son casos muy brutales, pero un ejemplo que a lo mejor ustedes pueden identificar es que una niña vio pasar situaciones muy difíciles a su madre, ¿no? Vio que su madre es abusada por el papá, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese momento, esa experiencia emocional muy fuerte queda grabada en el inconsciente de la niña. Entonces, esta niña se predispone, ¿no? A pensar que una mujer, por el simplemente hecho de ser mujer, va a sufrir. Entonces, ella tentativamente, digo yo, ¿no? Podría repetir ese mismo conflicto que su madre, ¿no? Eh, También puede ser que estas estructuras se formen por medio de experiencias repetidas. Entonces, si ella también vio que su padre le es infiel a su madre, y luego ella cuando esté en una edad en la cual obviamente le permiten o siente atracción por el sexo opuesto, y resulta que estos novios repetidamente le son infieles. Entonces, en ese momento, esa estructura mental cobra mucha fuerza y ella podría llegar a pensar de que todos los hombres son iguales, ¿no? Que es una frase que comúnmente se repite, o al menos que yo he escuchado, ¿no? En ciertas personas, ¿no? Entonces, esa repetición de esos eventos crea también una estructura mental. Por la autoridad emocional. ¿Y quiénes son nuestras autoridades emocionales en nuestra infancia? O sea, principalmente nuestros padres, ¿no? O las figuras de autoridad simbólica que podrían ser, bueno, si no estuvo presente mi papá o mi mamá, pudo haber sido mi abuelo o mi abuela, pudo haber sido también mis hermanos mayores o mis tíos, o el profesor de mi escuela,
o el doctor al cual mi mamá me llevaba periódicamente, o alguna figura religiosa, ¿no? Entonces, si estas personas nos están repitiendo constantemente durante nuestra niñez que no debo hacer tal cosa, o mi madre me dice, cuidado también con hacer esto porque te puede pasar esta cosa, eso me puede llevar a yo vivir un conflicto relacionado con esa estructura mental, con esa forma de pensar. Porque si yo lo pienso constantemente, entonces yo lo estoy atrayendo, lo voy a manifestar y lo voy a vivir con el simple objetivo de yo confirmar mi estructura mental. Y en el momento en que ya sea cualquiera de estas situaciones, cuando yo confirme que lo que yo pienso es real, es más poderoso aún, ¿no? También hay otra forma en la cual nosotros podemos tener una estructura mental, inclusive no podernos darnos cuenta y decir, pero si yo no he vivido nada malo, no sé por qué me pasan estas cosas, ¿no? Aquí viene también mucho el tema transgeneracional. Yo puedo ser el doble de un ancestro mío y por esa sencilla razón, entonces yo voy a repetir lo que mi ancestro repitió, ¿ya? También yo puedo tener una lealtad invisible que ha generado una estructura mental, ¿no? Que no me permite seguir adelante. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que soy doble de un ancestro mío? En la bioprogramación es fácil. Si yo nazco el mismo mes que un abuelo o un bisabuelo, entonces yo soy el doble de ese bisabuelo, ¿no? Si yo nazco en las fechas de concepción, que de mi fecha de nacimiento le sumo 3 meses o le resto 3 meses, todos mis parientes que nazcan en ese rango de fechas son mis dobles, ¿no? También puede ser de que, por ejemplo, por más de que yo me esfuerce en mi vida, no logro yo sobresalir económicamente más que todo, ¿no? Entonces se podría decir de que ahí hay alguna lealtad a algún miembro de mi familia que a lo mejor fue pobre o que fue excluido de mi familia y por eso no pudo progresar. Entonces yo tengo esa estructura mental que cada vez que yo quiero superarme y tengo dinero, me boicotea absolutamente todo. No puede ser de que yo soy el doble o yo soy el yacente de algún pariente que falleció en circunstancias trágicas y yo para ser leal, ¿no? Para yo activar esta lealtad invisible, esta estructura mental, yo no me boicoteo eh, constantemente, ¿no? Gasto demasiado, le tengo miedo al dinero, le tengo miedo al éxito de una forma inconsciente. Eh, la forma de que yo podría darme cuenta de que, por ejemplo, es como yo digo, yo lo digo de una forma coloquial y hasta podría sonar un poco como cruda, ¿no? Es que yo tengo un muerto encima, ¿no? ¿No? Yo soy doble de un pariente que murió trágicamente, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? Pues revisando las fechas de defunción de ese pariente, a ver si coinciden con mi fecha de nacimiento o con mi fecha de concepción, ¿no? O yo llevo el mismo nombre de ese pariente. O puede ser que, eh, a pesar de no llevar el mismo nombre, yo tengo nombres que hacen relación a todo lo divino, todo lo que está en el cielo. Si tú tienes un nombre principalmente Ángel, Angélica, María de los Ángeles, Angelina, eso de ley indudablemente me hace, eh, me hace pensar de que yo llevo una carga de algún pariente que haya muerto en una circunstancia trágica. Y obviamente, como yo llevo esa carga, entonces yo llevo ese muerto encima y un muerto no puede prosperar, ¿no? Un muerto no come, puede que sea muy delgado, ¿no? Eh, entonces, cuando yo me hago consciente de todas esas cosas, yo puedo liberarme de forma consciente, pero hay que hacer un trabajo sumamente arduo, porque liberarse de estas lealtades invisibles o estructuras mentales heredadas eh, requiere mucho esfuerzo, ¿ya? Ahora, ¿cómo funcionan
estructuras mentales, ya les dije anteriormente, no son como mapas mentales automáticos. En el momento en que nuestro inconsciente detecta ese patrón o ese conflicto o una situación similar a la que yo ya viví, a la que vivió mi padre o a la que vivió un ancestro, ese programa se activa y corre de manera automática. Filtra por mí la percepción de mi entorno, de mi realidad, ¿no? Entonces me condiciona. Pero no solo es de forma limitante, también puede ser de forma expansiva. Así que si un ancestro mío fue millonario y yo nazco con esa estructura mental, obviamente yo me condiciono, entre comillas, a yo también ser exitoso. O sea, no todo es malo en la vida. Eh, Como consecuencia, reaccionamos en piloto automático eh, y no desde la conciencia. Podemos enfermarnos, obviamente, podemos repetir los mismos patrones o atraer situaciones dolorosas que, como les dije anteriormente, confirmen esa estructura. Y en el momento en que yo confirmo esa estructura, la doy por sentado y lo considero como una realidad que no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar, ¿no? Eh, Creamos una realidad que no corresponde con nuestro verdadero ser, sino con las heridas del pasado. ¿Y cómo detectamos este punto? Porque no nos sentimos a gusto. Vivimos en depresión, vivimos en soledad, vivimos tristes, porque sabemos desde nuestro interior de que nosotros estamos aquí para hacer las cosas diferentes, pero estamos viviendo de forma condicionada. Ahora, aquí yo les voy a dejar un ejercicio que lo van a hacer a forma de escritura. ¿Qué función tiene este ejercicio? Darme cuenta de mis estructuras mentales o de mis creencias limitantes en este caso, para transformarlas en creencias que me ayuden a expandirme más, ¿no? ¿Qué pienso sobre mí? Puede ser la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pienso yo sobre las relaciones interpersonales? Familia, pareja, el amor, amigos, trabajo. ¿Qué pienso yo sobre la abundancia, el dinero, los logros, los halagos? ¿No? Entonces, cuando yo tengo las respuestas a estas preguntas, me voy a otras preguntas también muy importantes, ¿no? ¿Dónde y cuándo se originaron estas creencias? ¿Estas estructuras me sirven de algo? ¿Ya? Entonces, si son positivas, si son para expandirme, obviamente a lo mejor no debería cambiarlas, ¿no? Pero si son como limitantes, entonces me haría la pregunta, ¿no? Si lo puedo cambiar por algo positivo. Desde ese momento en cuando uno tiene la voluntad, ¿no? Y el accionar para cambiar algo, en ese momento sucede el cambio interno. Y en el momento en que nuestro interior cambia, nuestro exterior también entra en resonancia con lo que nosotros sentimos en nuestro interior. Ahora sí pasamos a las 7 leyes universales. ¿Qué son estas leyes? Básicamente, ¿no? Son principios eternos, invisibles, pero absolutamente activos en todo lo que existe, no solo en nuestras vidas, sino en todo el universo. Por eso se llaman leyes universales. Y están actuando todo el tiempo, sea uno consciente o no lo sea. Pero cuando uno las reconoce, ¿no? Y se alinea a ellas. Alinearse no significa que las voy a manipular, porque eso no es posible. Yo siempre pongo el ejemplo, como les dije al principio, de que el universo es un río que fluye, un torrente, y uno no se lanza a un río para nadar contracorriente, uno no se lanza a un río para tratar de someterlo, uno fluye con esa fuerza y utiliza esa fuerza como si fuese propia. Entonces, cuando uno fluye, co-crea. Eso es lo que nosotros a lo mejor tenemos que ser conscientes, ¿no? Que no vamos a manipular las leyes, vamos a fluir con las leyes. Es lo más importante. La primera ley es la ley de mentalismo, por eso les di una introducción de las estructuras mentales. Entonces, ¿qué me dice la ley del mentalismo? De que todo en el universo es mental, de que todo lo que existe
primero fue un pensamiento. Entonces, si todo lo que existe en el universo primero fue un pensamiento, tu mente nunca te contradice, ¿no? Si lo crees, lo creas, ¿no? Si crees que algo te hace bien, estás completamente en lo correcto. Y si crees que algo te hace mal, también estás completamente en lo correcto, ¿ya? Eh, Siempre manifestamos, en especial, ¿no? Cuando la mente o ese pensamiento se une con una emoción, que ya lo vamos a ver en la siguiente ley. Entonces, si todo es mental, yo debería cuidar mucho mis pensamientos. Debería cuidar desde dónde actúo, desde dónde nace todo. Me preguntaría si yo en un programa de víctima, ¿no? Y me paso quejando de que solo atraigo a personas que abusan de mí, de mi confianza, de mi tiempo, de mi dinero. A lo mejor hay personas que lo viven de forma más extrema y sufren abusos físicos, abusos psicológicos, abusos sexuales. Entonces, si yo estoy viviendo todo esto, debería cambiar mi percepción, ¿no? Ya no estar en ese pensamiento victimista, ¿no? Sino en un pensamiento más expandido. Y entender de que por resonancia a mis pensamientos, yo soy el que estoy atrayendo a ese tipo de personas o yo estoy repitiendo esas mismas situaciones. Lo difícil es hacer conciencia, ¿no? Y decir, bueno, yo me he dado cuenta que ya he sufrido muchos abusos, algo no tiene que estar bien, ¿no? Pero recuerden que el exterior es un reflejo de mi interior, así que yo debería cambiar primeramente mis pensamientos, porque nuestra realidad es moldeada por nuestros pensamientos, ¿no? Cada ser tiene una capacidad de modificar la latiz, como lo decía Jacobo Greenberg, la latiz es la matrix, ¿no? La realidad a voluntad propia, dependiendo de nuestras estructuras mentales, ¿ya? Entonces, aplicando esta ley, yo también debería, en la medida de lo posible, evitar los juicios, porque los juicios son autocondenas. Cuando yo juzgo a una persona, entonces mi cerebro dice que yo no entiendo a la otra persona y me estoy autocondenando, por decirlo así, a yo repetir o vivir esa experiencia para yo hacerme consciente, ¿no? De que no debo juzgar. Es muy importantísimo eso. El, yo creo que una de las cosas que más nos limitan en la vida es cuando nosotros juzgamos a otras personas por creer de que estamos en otro nivel de conciencia, por creer de que estamos en un camino más espiritual. Y es algo que inclusive nosotros, inclusive yo, se me hace un poco difícil porque siempre vamos a estar Lo más juzgando, ¿no? importante, pero que cosas. Eh, Y digo, pues, ya lo quiero tirar. Perdón, Es re peligroso cocinar así. listo ya. Eh, Lo importante es hacernos conscientes de todo esto, de verdad, ¿no? No crean que a lo mejor nosotros, porque somos terapeutas o somos coaches, no caemos en esto, ¿no? Porque somos humanos, o sea, siempre lo vamos a hacer. Eh, lo que pasa es que a lo mejor nosotros ya podemos hacernos más conscientes y parar ese juicio, y dejar ese juicio y pasar por la comprensión amorosa. Porque créanme que quizás muchas de las cosas, de los problemas que pasamos, es porque estamos jugando mucho y al juzgar, ¿no? Nos ponemos a vivir lo mismo que está viviendo esa persona, pero con la única finalidad de comprender, ¿no? Porque si el universo es todo, imagínense, nosotros, la chispa divina vive, entonces esa gran mente, como la podemos llamar, el Dios Padre y Madre, la conciencia universal, no quiere nada que quede suelto, ¿no? Y la única finalidad es que nosotros caigamos en cuenta de que somos uno, viviendo la realidad de una forma muy individual.
también deberíamos evitar caer en esos pensamientos obsesivos, ¿no? A veces nosotros nos adelantamos mucho al futuro y pensamos de una forma muy fatalista. Y desde la biodesprogramación, nosotros los terapeutas recomendamos ser conscientes de eso porque el cerebro no distingue la fantasía de imaginando un futuro catastrófico y ese futuro no ha pasado. Quizás mi cuerpo primero va a ser el que manifieste todo ese malestar. Y luego mi realidad también se va a volver caótica, porque así yo lo estoy manifestando con ese pensamiento más que todo. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender a hacernos conscientes de lo que pensamos, porque nuestros pensamientos van a ser el primer eslabón que va a ayudarnos a co-crear nuestra realidad. La segunda ley es la ley de la correspondencia. ¿Qué nos dice esta ley? Que como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo, ¿no? Recuerden que todas las leyes se aplican sucesivamente o en forma de cascada, como quieran verlo, ¿no? Entonces, si yo me siento mal, si mi interior está en caos, si mi mente está en caos, mi exterior eh, va a estar de la misma forma, ¿no? Eh, Si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, es mucho más probable que nosotros podamos eh, surfear esos estados o apaciguar nuestra realidad, porque siempre vamos a traer problemas, siempre vamos a tener conflictos, situaciones difíciles, pero si somos conscientes de lo que nos pasa y nos ponemos en un estado de neutralidad, entonces vamos a poder surfear en ese río, en esa corriente, de forma más adecuada, ¿no? Lo cual es muy difícil porque saben que compartimos esta realidad, ¿no? Con muchas personas. Hay mucho eh, efecto del exterior, ¿no? Pero si somos congruentes, si somos conscientes y nos sabemos autorregular, ¿no? Entonces nuestra vida también será congruente y también la vida se alineará a lo que nosotros sintamos por dentro, ¿no? Eh, la ley de la vibración nos dice que todo se mueve y todo vibra. Esto yo lo interpreto de una forma diferente quizás. Debido a que todo está en movimiento y todo vibra, entonces todo está vivo, ¿no? Nada está inmóvil, todo se mueve, no hay nada absolutamente firme o estable, ni siquiera la roca más sólida. Todo está en movimiento y todo vibra desde el espíritu, o sea, desde el espíritu de uno hasta la más burda materia, como les acabo de decir. ¿Y cuál es la forma más poderosa en la cual un ser humano puede expresar esa vibración aparte del pensamiento? Es una emoción? Entonces, tenemos que cuidar nuestras emociones, ¿no? Aquí pueden ver ustedes este pequeño gráfico de las emociones que puede experimentar un ser humano a lo largo de su vida. Entonces, tratemos en lo posible de caer en lo más bajo, ¿no? Y miren que lo más bajo es la culpa, la vergüenza, ni siquiera el sufrimiento. Yo tomo como referencia las tres últimas emociones: la apatía o la falta de empatía, por decirlo así, ¿no? La culpa y la vergüenza. Entonces, ¿yo cómo puedo contrarrestar esto? Pues una de las cosas que podemos hacer es un movimiento, ¿verdad? Somático. Cuando nosotros evitamos estar en esta emoción y nos movemos y empezamos a bailar, empezamos a cantar, vamos a dar una caminata por el parque, rodeados de naturaleza, empezamos a respirar, porque al respirar nos estamos moviendo también, ¿no? El diafragma, los pulmones. Entonces vamos a cambiar automáticamente nuestro estado vibratorio, ¿no?
Y puede ser de que a lo mejor no alcancemos una emoción tan elevada como el amor o la alegría, pero podemos estar neutros. Y al estar neutros, nosotros podemos neutralizar los efectos de esa emoción baja que sentimos. La ley de la polaridad. Uy, me salió que mi internet está... Ah, ya, bueno. Para no hacerlo muy complicado, es que todo tiene su opuesto, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿O cómo nosotros lo podemos identificar, ¿no? Es una forma muy, muy personal, ¿no? Que yo lo hago, ¿no? Si yo aplico una intención y una acción para algo, inevitablemente va a haber una fuerza que me contrarreste. Entonces, si se me está haciendo muy difícil salir de una situación, si se me está haciendo difícil hacer mucho dinero y yo estoy dale y dale y dale de necio, que no, que no, que sí, que yo sigo, entonces me voy a topar con un muro, porque hay otra fuerza que se contrapone a mi intención y a mi acción. Aquí yo puedo quizás a lo mejor dar un ejemplo que conmigo resuena bastante, que es la paradoja del buscador, ¿no? Que el buscador encuentra lo que está buscando cuando decide dejar de buscarlo, ¿no? Esa es una forma de que nosotros podemos aplicar la ley de polaridad en nuestra vida, ¿no? Si vemos que algo es muy difícil, entonces dejo de intentarlo. Y a lo mejor ahí yo voy a tener la claridad mental para yo poder identificar si lo que estoy haciendo es correcto o si debo cambiar mis esfuerzos, mis intenciones, mis pensamientos y mis emociones a algo más acorde a lo que yo verdaderamente quiero, ¿no? Eh, para meternos ya en la materia de la ley de la polaridad, ¿no? En que todo es doble, ¿no? Y tiene su par opuesto y complementario. Todo viene en dos polos. Todos son... Ponemos un péndulo en la mitad, una línea o una aguja, ¿no? Entonces yo siento una emoción muy intensa y esa emoción, si se va al lado positivo, es amor. Y si esa aguja se va hacia el polo opuesto, es odio. Es lo mismo, pero en polos contrarios, ¿no? Si de nuevo esa línea, ¿no? Digamos, por decirlo así, ¿no? Un estado material, ¿no? Me voy para el lado positivo es riqueza y si me voy para el lado negativo es la pobreza. Si me, Otro ejemplo, si me voy para el lado positivo es vida, si me voy para el lado negativo es muerte, ¿no? Todo se complementa, ¿no? Lo masculino con lo femenino, o sea, ninguno puede existir sin otro. Eso también es una forma de verlo, ¿no? Si yo estoy pasando momentos felices en mi vida, téngalo por seguro de que también voy a pasar momentos de tristeza. Y eso no lo puedo evitar, porque es la ley de la vida y es una ley universal. Entonces, en el momento que también nosotros intentamos eso, vamos a surfear y fluir bonito por ese río de la energía universal. Eh, de nuevamente aquí se propone, especialmente cuando yo estoy pasando momentos difíciles, tratar de entrar en la neutralidad. Porque si se me hace difícil ir hacia el polo positivo, entonces mejor me quedo en lo neutro, ¿no? Es como si nosotros nos metiéramos al mar y vienen olas muy grandes que sabemos que nos pueden revolcar muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo paso por debajo de las olas y ese pasar por debajo de las olas es como vivir en neutralidad para que no me moleste. Estoy en todo el caos de la marejada, ¿no? Del oleaje, pero como estoy tratando de surfearlo de la forma más neutra, no me va a hacer daño o tanto daño. Eh, Esa es una herramienta que quizás deberían recordarla, ¿no? La ecuanimidad, la neutralidad cuando yo no puedo modificar inmediatamente o en su totalidad
o contrarrestar ese momento negativo, ¿no? O de contracción que estoy pasando. La ley del ritmo. ¿Qué nos dice la ley del ritmo? Todo fluye y todo refluye, ¿no? Todo asciende, todo baja, todo vive, todo muere, todo avanza y también retrocede, ¿no? Todo se expande y todo se contrae. Entonces, si nosotros indudablemente pasamos por momentos de bonanza, por decirlo así, en nuestra vida, en cualquier ámbito de nuestra vida, también vamos a pasar por momentos de contracción. Entonces, sabiendo que esto forma parte de un principio universal, yo no voy a forzar lo que estoy viviendo. Yo no voy a remar contra corriente, porque sé que si hoy estoy abajo, en el futuro cercano, si yo soy consciente de lo que estoy viviendo y de todas las herramientas que tengo, yo voy a subir, ¿no? Lo importante es que esa oscilación, esa subida y esa bajada no sea tan frecuente, sino que nos mantengamos por mucho tiempo más arriba y luego tratemos de neutralizar la bajada o quizás no irnos tan al bajo, no tocar tanto el fondo, sino más arribita, ¿no? Para pues poder disfrutar de una de las cosas que nosotros sabemos que queremos, ¿no? Que es la abundancia material, ¿no? Porque me pongo como propio ejemplo, ¿no? Habemos muchas personas que luchamos contra corriente y sabemos que ahí no es, pero seguimos dándole y dándole y luego nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos han sido en vano, ¿no? Porque quizás debimos quedarnos en ese momento sin hacer nada y aprovechar para hacer introspección y decir, bueno, no, esto es lo que quiero, pues voy a fluir con el proceso, o esto no es lo que quiero, entonces voy a cambiar de estrategia, voy a cambiar de profesión, voy a cambiar de lo que sea. La ley de la causa y el efecto. Obviamente, toda causa tiene su efecto, ¿no? Toda acción tiene su reacción, todo tiene una consecuencia, por decirlo así, ¿no? Esta consecuencia no necesariamente tiene que ser mala. Simplemente el resultado va a ser, ¿no? Lo que yo hice en un momento anterior, ¿no? Lo que yo sembré, eso lo voy a cosechar. Eh, eh, Aquí podemos decirle que la suerte no existe, ¿no? La suerte no existe porque eh, todo lo que yo hice en el pasado es lo que yo voy a cosechar en el futuro. Eh, si yo, por ejemplo, quiero una persona exitosa en mi profesión, obviamente no me voy a quedar sin hacer nada, ¿no? Voy a tener que eh, tomar ciertas decisiones y acciones que me van a llevar a hacer eso que quiero, ¿no? Si yo quiero tener un carro, entonces yo voy a desarrollar las estrategias que me permitan tener el dinero para yo poder adquirir ese vehículo que tanto quise. Si yo quiero irme de viaje, de la misma forma, ¿no? Así también como si yo no hago nada, entonces no voy a ver nada materializado en mi vida, ¿no? Y no solo con lo material, sino también con nuestras relaciones. Si yo quiero tener una pareja consciente o estable, entonces yo voy a tener que trabajar en mí primero, porque al trabajar en mí, Yo le entonces pregunto. yo voy a traer una persona que esté en resonancia con lo que yo, pues, como yo me siento, por decirlo así, ¿no? ¿No? Entonces voy a tener que revisar mis traumas de la niñez, mis creencias limitantes, qué es lo que yo estoy dispuesto a dar o a ofrecer. Me amo yo mismo, Aquí queda eso, entonces ¿no? voy a tener que trabajar yo en eso eh, para poder, pues en este caso del ejemplo de la pareja. A ver, permítanme un ratito, por favor, déjenme cerrar un micrófono que está abierto por ahí. Se me perdió el micrófono. ¿Lo cerraste? No puedo porque no tengo acceso a esa parte. Ah, ya, aquí está, ya.
Listo. Eh, 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 eh. ¿Qué pasó? Se me fue. Permítanme un segundito, por favor, que se me fue la pantalla. Yo la Listo. veo. Sí, sí, que yo no la estoy viendo, ahora ya la estoy viendo. Y la última ley, que también para mí es una de las leyes más importantes, que es la ley de generación o la ley del género, ¿no? En que todo tiene un principio masculino y femenino. Y femenino. Generar es crear. Crear también es la unión de estas dos em, principios, ¿no? O energías que existe en el universo. Nada se puede crear si no se une lo masculino con lo femenino, ¿no? Y no tiene que ver absolutamente nada con la ideología de género, ¿no? Esto es algo totalmente diferente, ¿no? Todos, absolutamente todo en el universo, los humanos, los animales, las plantas, todo tiene una energía masculina y femenina, ¿no? Y en el momento en que nosotros sabemos equilibrar esas energías, ¿no? Nosotros también vamos a poder ver esos efectos en nuestra realidad. Un hombre no puede permanecer por siempre o la mayor parte de su vida solo en su energía masculina, ¿no? ¿Cómo yo puedo identificar esto, no? Es un hombre que no le gusta recibir ayuda, un hombre que solo está resolviendo, por decirlo así, ¿no? Un hombre que solo está proveyendo, un hombre que no se permite ser emocional, que no se permite llorar, que no permite sacar ese lado femenino, que no es ser afeminado, sino mostrar sus emociones, esa persona va a tener muchos problemas, ¿no? Para manifestar lo que él quiere. También va a pasar lo mismo con una mujer, ¿no? Si nos vamos al polo contrario. Entonces, ¿cómo yo puedo ser un hombre en mi programa masculino siendo o haciendo uso de mi energía femenina? Permitiéndome ser ayudado, permitiéndome recibir, ¿no? Permitiéndome bajar mi ego para que otra persona actúe, para que otra persona brille. La mujer, ¿cómo puede hacer eso? Pues la mujer no solo puede estar en su energía femenina, no que es recibir, ¿no? La mujer también puede actuar, la mujer también puede resolver, la mujer también puede proveer. Lo que pasa es que el desequilibrio se da cuando caemos en los extremos. Un hombre extremadamente masculino va a tener problemas en su vida. Una mujer extremadamente femenina también va a tener problemas en su vida. Entonces tenemos que saber equilibrar en cuándo ceder, ¿no? Cuándo actuar, cuándo dar, cuándo recibir, porque simple y sencillamente así funciona el universo. Eh, ya para finalizar, les quiero dejar esta frase, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, personalmente yo he cambiado mi forma de vivir la espiritualidad o la religión, ¿no? Yo tengo otra concepción acerca de Dios, ¿no? Yo pienso que las leyes universales son la forma más pura de la expresión de Dios, que viven, esa chispa divina vive dentro de nosotros, que el reino del cielo está dentro de nosotros y es aquí en nuestra mente o en esa mente. Entonces, si yo puedo entender estos 7 principios universales, voy a poder surfear ese río o fluir en ese río y entender de que las leyes no castigan ni premian, solo y únicamente responden a lo que uno es o lo que uno o como uno se siente, como uno actúa, como uno vive, ¿no? Entonces, aquí radica mucho la conciencia, ¿no? Y la conciencia eh, se vive, es una cualidad de la experiencia. Nosotros al experimentar, sea lo que sea
querramos experimentar, es como vamos a adquirir la conciencia. Por eso les pongo esta fotografía, ¿no? Que es la creación de Adán, o sea, o una parte de la fotografía, en donde el dedo de Dios está completamente estirado, que es el brazo derecho. Y el brazo de Adán está a punto de tocar a Dios, pero lo tiene semiflexionado. Entonces, todo depende de Adán tocar a la divinidad, ¿no? Pero recuerden que esa divinidad está dentro de nosotros y que viene mediante la conciencia, que es una cualidad de la experiencia. La conciencia no viene por aprendernos al pie de la letra algún libro o alguna filosofía o alguna doctrina. Créanme que ustedes se van a hacer más sabios, ¿no? Y más conscientes si experimentan la vida en sí. Entonces, dicho esto, yo les podría recomendar que pues estudien al fondo el Kybalión, no necesariamente leerlo en el libro, sino pueden ver videos en YouTube, pueden ver, escuchar audiolibros, porque a lo mejor los términos que utilizan en el libro son un poco difíciles, ¿no? Yo cuando leí por primera vez el Kybalión, o sea, no entendía nada. Entonces decidí buscar información que pues yo pudiera procesar, porque a mí sinceramente no me gustan esas palabras rimbombantes y términos difíciles, ¿no? Que yo podría presumir, pero no soy así, ¿no? Entonces, dicho esto, mis estimados, tenemos que saber cuáles son nuestras estructuras mentales porque de ahí parte todo, de cómo pensamos, de cómo vemos el mundo. A medida que nosotros seamos más conscientes de eso, entonces vamos a poder surfear ese río o ese torrente universal, ¿no? Que está ahí pero que no lo vemos. Eh, Ahora dicho esto, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer, por favor. Dice Sebastián, ¿puede escribir cuáles son las reglas? La ley del mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley del género, o la ley de generación. ¿Por qué? Antes de que alguien quiera preguntar algo, ¿por qué al menos yo como biodesprogramador recomiendo, ¿no?, conocer estos principios? Porque así nosotros vamos a poder encontrar las causas y hacernos conscientes de todos los procesos que vivimos. De que si tenemos algún síntoma, siempre va a ser el efecto de algo, ¿no? El efecto de alguna emoción que no pudimos gestionar, y esa emoción se generó no por arte de magia, sino se generó por medio de un conflicto que no pudimos procesar, o de alguna herencia de algún pariente que no sabíamos que teníamos, ¿no? Pero que está dentro de nosotros, dentro de nuestras células, de nuestros genes, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona el universo, lo podemos aplicar a nuestra vida personal, ¿no? Es como tener un manual fácil. Ah, bueno, ya voy a poder actuar de tal forma para poder cambiar, ¿no?, mi realidad. ¿Qué dice? Bueno, ahora sí. ¿Alguien tiene una pregunta para mí o para Ceci? Estamos aquí para... Voy a sacar mi micrófono. Okay. Voy a subir un poquito el volumen para que no se escuche la doble voz. Sí, aprovechen para hacer preguntas. Ustedes saben que yo todo esto siempre lo estoy relacionando con el ayuno. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo la realidad de una manera. Conocemos la realidad, digamos, aquí, para poder hacerlo en términos fáciles. Conocemos esto, lo que está aquí, lo que estamos viviendo, pero no sabemos cómo crear realidades diferentes. Y realmente a veces es muy difícil. Puedes tomar la ayahuasca que quieras, puedes hacer danza terapia, puedes hacer yoga, puedes hacer retención seminal, pero si no trabajamos primero en las creencias,
Y segundo, en cambiar esa información que está en la célula, que la podemos detonar a través de los ayunos. Porque ¿qué sucede a través de los ayunos? La célula se limpia de esta información. Entonces puede traer, digamos, esta información que ya no nos sirve para donde estamos. Y nos estamos haciendo conscientes de que hay ciertos programas que estamos repitiendo, pero hasta que no nos permitamos entrar al templo desde esa profundidad para que puedas ver con claridad y con comprensión cómo has estado tú manifestando tu realidad. O sea, siempre la vas a ver aquí. Si no hay un ayuno, si no hay una purificación de la información que ya tienes adentro, no va a haber un cambio afuera. El ayuno te permite ver estas creencias que son las que más arraigadas están en ti, y así como ponerles ejemplos de las leyes universales y cómo poderlas utilizar a diario, ¿no? Para que los que no alcanzaron a escribir, ahorita le vamos a hacer les voy a dar un ejemplo, algo cortito, porque no, ya son las 9 de la noche. Ley del mentalismo. Como decía Daniel, todo es mente, todo sucede primero en la mente, en un pensamiento. Y si ya sabemos que la mente viene de la palabra mentis, que significa mentira, y en el día ocurren más de 60.000 a 75.000 pensamientos al día, ¿qué es lo que te estás contando al día? ¿Qué le estás dando tu atención? ¿A qué le estás dando fuerza? ¿No? Lo único que puedes hacer es reforzar tus pensamientos. Pero ya cuando tienes una comprensión de, o sea, ese para, observa, escoge, ya no te comes el cuento de lo que la mente te está contando. Entonces, si te levantas, literalmente, la ley de mentalismo funciona así. Si te levantas pensando, no puedo con esto, tu día se va a alinear a esa creencia. Pero si decides ver posibilidades y empiezas a notar oportunidades que antes estaban invisibles, pero eso solo puede suceder con el ayuno. A través de es como ese filtro, como que empiezas a hacer un filtro de todo lo que estás viviendo, sintiendo y cómo has estado haciendo las cosas, y te abres al mundo de la percepción. Como les digo, la ley del mentalismo, todo empieza en la mente. Al vaciar el cuerpo, al vaciar el cuerpo, ¿qué sucede cuando estamos ayunando realmente? Para que lo entiendan de forma fácil, ¿no? La mente, porque vamos a hablar de la mente necesita alrededor de 500 a 800 calorías para funcionar, ¿ya? Que vienen a través de lo que ingieres, o sea, de lo que comes, literalmente más claro. Hay otras formas de hacerlo, hay otras formas bioenergéticas de obtener energía para tu cuerpo, por eso te lo contamos en el ayuno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ayunas y dejas de comer, obviamente, primero te empiezas a comer las células malas, el cuerpo se empieza a regular, los parásitos se empiezan a morir, pero a nivel energético y a nivel mental sobre todo, se silencia el ruido mental porque ya no hay esas 500, esas 800 calorías. Entonces la mente, ¿qué sucede? Se empieza a apagar. ¿Por qué? Porque dice, uy, el cuerpo se está muriendo. Entonces, ¿qué sucede? La mente empieza a pensar que el cuerpo se está muriendo porque no le estás metiendo alimentos, y la mente se apaga. ¿Y qué sucede cuando la mente se apaga? Literal, se acaba el ruido. Puede haber un nuevo nivel. Ahí estás levantando la mano, alguien está levantando la mano. Después hablamos de eso. Después contestamos preguntas para no perder el hilo, ¿no? Apunten las preguntas porque les voy a hablar de cada ley y cómo la pueden implementar en su cotidiano. Entonces, el ayuno que corta esa hiperestimulación, permitiendo que la mente se vea más clara, más creadora, no tan en loop repetitivo de eso que te seguías contando en la mente y se seguía magnificando. Entonces, cuando vas a crear algo, o sea, desde cero, para iluminarte literalmente, lo que la mente recibe es mucho más iluminación porque hay mucho más claridad de todo este hiperestimulación. Por eso yo digo que el ayuno es menos ruido, más silencio, menos toxinas. Ley de vibración. ¿En qué me queda ley de mentalismo? Vamos a la ley de correspondencia. La ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Si tu casa está sucia, si tu casa está desordenada, lo más probable es que tu mente esté igual. El ayuno refleja literalmente esta ley.
Limpiar el intestino de adentro se traduce, como les decía, en una claridad en tu piel, en tu mente, en tu magnetismo, en tu intuición, en tu belleza. Yo tengo ya, voy a cumplir 48 años de edad y yo tengo fotos en mi Instagram de cuando tenía 30. Lo único que te va a traer y te va a corresponder es una mejor salud, una mayor capacidad de toma de decisiones correctas. ¿Por qué? Porque el intestino, o nuestro gut, como lo llamamos en inglés, es esa antenita. Entonces, si está averiada o está intoxicada, está llena de comida, de materia fecal y de parásitos, esa intuición no te va a funcionar. Yo digo así, de manera, esa antena va a estar contraída en vez de estar expandida. Eso sucede cuando ayunamos. Entonces, ¿qué te va a corresponder? Una nueva identidad a través del ayuno y por ende mejores realidades, más coherente con tu vibración de después del ayuno, no con tu vibración de ahora. Y ahí es donde entra la ley de vibración. Todo vibra. Ejemplo cotidiano, entras a un lugar, sientes vibras raras, sientes la energía, cuando estés también, conoces a alguien, se siente, ¿no? La energía pesada, la energía liviana. Eso es percibir un estado vibratorio. Igual con las personas. De una tú te conectas con esa persona que transmite paz, está en su cadencia de la voz, en la forma de modular la energía del lugar donde está y modular la energía de las personas. Eso es vibración, todo vibra. Aquí los magos de este universo son los que entienden el concepto de energía, frecuencia y vibración. Con el ayuno, al eliminar toxinas, eliminamos densidad, nuestra frecuencia sube. Hay una mayor conexión en nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo de luz. Se traduce a más luz, a iluminación. Estoy inspirada, ¿no? Estoy on fire. Son los honguitos, son los honguitos. Bueno, entonces, ¿esto en qué se traduce? Más magnetismo, más intuición, más luz. Aquí lo que estamos haciendo es de cambiar la materia del carbono al silicio. Ese es otro masterclass súper más profundo que tiene que ver literalmente con convertir esta materia en luz. Entonces vamos a trabajar con más luz y para los que son terapeutas aquí, no solo percibir la energía que está al lado tuyo, sino poder hacer maravillas con tu propia energía. Y cambiar el estado de otra persona, modular la energía de otra persona a través de la luz y del voltaje que hay en tu cuerpo. Ayuno, mayor voltaje. Comida, densidad. Polaridad. Vamos a la ley de polaridad. Todo tiene dos polos. Frío, el calor. Y esto es increíble porque yo hace 2 años que subí a la montaña. Yo me acuerdo que estando en la montaña, ¿qué podía percibir? ¿No? Justamente este mundo de las polaridades, el frío, el calor, la noche, el día, el estado de comer y el estado de ayunar, ¿no? El amor, el miedo, todo lo que tiene que ver con polaridad, con los dos polos. Como decía Milón, opuestos y complementarios. Les voy a dar un ejemplo clarísimo, sobre todo para las mujeres que les gusta hacer stretching. Hay una línea muy fina, les voy a hablar de sexo, más claro para que lo entiendan así. Hay una línea muy fina, ¿no? Hay personas que les gusta, que producen, el dolor y el placer están en la misma línea. Literal, entonces lo voy a traducir al sexo. Hay personas que les gustan que les peguen, que les den una nalgadita, a otros les gusta el sadomasoquismo, que las aprieten, que les hagan doler. Es la misma vibración, que están en una misma línea, que son polaridades. El hambre y la saciedad son polos. Entonces, en el ayuno lo que aprendes realmente es masterizar el arte del silencio y saber que puedes dominar esta energía también, porque muchos de ustedes no conocen ni siquiera qué es ayunar. Aquí ya vemos algunos ya champions que ayunamos todos los meses 72 horas y lo hacemos en luna llena. ¿Y por qué lo hacemos en luna llena? Porque es cuando todo más se magnifica. Todo más se mueve, las mareas de afuera, así nuestras mareas internas, que son nuestras emociones. Entonces es un espacio propicio para ir adentro.
para poder ver todas estas leyes en nosotros. Y ahí es donde entra la ley del ritmo. Todo fluye, refluye. Ejemplo cotidiano, día y noche. Inhalación, exhalación. Y así mismo, la vida es un péndulo. La vida está en espiral, en péndulo. Y el ayuno es un recordatorio que el cuerpo también necesita ciclos de descanso, ciclos de reparación, ciclos de darle, de ir hacia adentro, ¿no? Y darle también ese espacio, y hablemos a nivel físico, de que tus células, de que tu sistema digestivo, que todo descanse y tenga el poder de repararse. Ustedes ya saben, y yo lo repito y siempre les voy a dar esta masterclass donde hablo de que después de 72 horas de ayuno, realmente es que ocurre este proceso de autofagia, que es que se regeneran absolutamente todas tus células. Entonces es interesante cómo con esta ley del ritmo uno recupera la sabiduría biológica que se pierde con el comer constante, y sobre todo con todo esto de la nutrición, que también está hackeada. El programa de nutrición también es un invento para mantenernos comiendo 3 veces al día, 5 veces al día, para mantenernos manipulados de cierta manera, controlados. Entonces es también salir de todos esos paradigmas y todas esas mentiras que nos han contado. Vamos ahora a la ley de causa y efecto. Nada sucede por azar, ¿verdad? Sí. Porque sí. Ejemplo, le dejo un ejemplo. Si siembras una manzana, no esperes naranjas, ¿no? Si gritas, probablemente vas a recibir gritos. Si eres una persona inconstante, vas a recibir personas en tu vida que sean inconstantes, ¿no? Entonces, en la ley de causa y efecto, el ayuno, lo que hacemos es sembrar estas, yo digo, como causas de limpieza, espacios de purificación, ¿no? Que se traducen, ¿en qué se van a traducir? Causa y efecto: longevidad, más salud, claridad mental, dinero, magnetismo, intuición. Ayunamos, cosechamos del espíritu. Y lo lindo del ayuno, y es donde entro ahora, en la ley de generación. Todo tiene un principio femenino, todo tiene un principio masculino. Para crear un proyecto, ¿qué necesitas? La acción, lo masculino, ¿no? Caminar por encima de eso que estás soñando. El hombre es el que toma acción, la energía masculina. Y lo femenino es esa creatividad que te bajó, ¿no? La receptividad, la intuición. El uno sin el otro no funciona. Entonces, en el ayuno, ¿qué sucede? Se equilibran esas energías. ¿Por qué? Estás activando tu masculino a través de la acción, de la voluntad, ¿no? Estos 3 días solo va a ser agua, agua intencionada, agua estructurada, trabajo interno, ¿no? Y lo femenino es a recibir toda la bondad, la belleza, los dones, la clarividencia, clarisintiencia, porque eso sucede en el ayuno. En esta receptividad, en esto de cuando limpiamos el canal, se libera la intuición, se liberan tus dones cuando entras en el silencio del ayuno. Hay esa entrega que yo digo que es esa entrega al vacío. Lo masculino, la disciplina, el sostén, la decisión. Y de esa unión van a ser una nueva versión de ti. ¿Apuntaron todo? Entonces, para concluir así, que ando on fire, yo digo que el ayuno es ese laboratorio, literalmente es entrar a ese laboratorio donde encarnamos esas leyes universales. Cuando la mente se clarifica, la mente se limpia, el cuerpo refleja literalmente, el alma, la frecuencia se eleva, los polos femenino, masculino se reconcilian, respetamos los ritmos, causa y efecto, generamos longevidad, dones, vida. Y bueno, gracias así a todos por conectarse. Para los que no saben, tenemos un grupo que se llama Ayunemos. Estamos dando clases cada semana, cada 15 días, sobre cosas que nos van a ayudar a vivir en libertad, a vivir en soberanía,
a sostenernos desde otro lugar, yo también digo a detonar la Matrix, porque no sé si podamos salir de la Matrix, pero sí podemos detonarla y no vivir en el paradigma de 3D, que es el paradigma de sufrimiento, ¿no? De víctimas. Entonces, no los estamos invitando a dejar de comer 3 días, sino a hacer pura alquimia. Y recordar los magos, las magas que son. Y que la sanación viene desde adentro. Y la nutrición también viene desde adentro. Y que no es solo dejar de comer, porque no es solo voy a dejar de comer, sino es importante la información que le metes a tu cuerpo, los códigos que están entrando, los nuevos programas que le estás metiendo a tu cuerpo mientras te estás vaciando. Porque ahí viene literalmente la nueva identidad en ti. Y por eso hemos creado este programa, este ayuno de 3 días que justo va a coincidir con un evento, magnánimo, que es un eclipse en el eje Piscis Virgo, me parece. Me encanta, amo la astrología, no soy mi astróloga, pero tengo aquí a Ángel, que sé que está sin luz. No sé si te puedas abrir tu micrófono para contarles un poquito cuál es la energía que va a estar para todos disponibles en este ayuno. Este ayuno es el 6, 7 y 8 de septiembre. La invitación es ayunar 72 horas agua. Va a ser un ayuno guiado con clases en la mañana de activaciones, de respiraciones, de gestión de emociones, de liberación. Y en las noches vas a recibir toda esta información que no solo ha venido de la información que puedes encontrar por ahí, sino ya de 10 años venir verificando de diferentes formas de ayunar, de rejuvenecer, de amplificar mis dones, y siempre ha sido a través de los ayunos. He hecho ayunos de agua de 3 días, de 5 días y 7 días, ayunos hasta de 11 días de agua, y aquí estoy, no me he muerto. Y es lo que me ha llevado a compartir. Por eso este grupo es gratuito, y a veces sí tenemos ayunos guiados que ya demandan un poco más de nuestra energía. Como les digo, son 3 días, 6 masterclasses. Y lo interesante de este ayuno, como les digo, es lo que nos invita a desprogramar en este eje Piscis. Piscis, que es la espiritualidad. Piscis es el mar, las infinitas posibilidades. Entonces te ayuda a ver todo lo que te ha estado estancando, que no te deja seguir. Esos programas de miedo, esos programas de no soy suficiente, esos también de depurar, porque es un eje Piscis Virgo, y Virgo, ¿qué es? La purificación, la virgen, la limpieza, el orden. Entonces nos viene toda esta energía en estas fechas que estamos abriendo el portal. Entonces, a los que están interesados me escriben por interno, yo les puedo mandar el landing page para que lean todo lo que van a recibir a través de este contenedor. Y también contarles que tenemos este grupo que se llama Ayunemos. Me pueden pedir el link si quieren en mi Instagram, y yo les puedo mandar el link. Hacemos siempre clases gratuitas, hablamos de leyes universales, hablamos de ayuno, hablamos de nutrición, hablamos de creencias, hablamos de mente, bueno, de todo lo que nos pueda servir a todos para poder convidarnos, con vida, no compartirnos. Aquí no queremos partir a nadie, queremos convidar. Y ese es mi sol en 12, así igualito que Gandhi, es servir o morir. Si no hago esto, siento que no vivo, y esto es lo que está vivo en mí. ¿Ya? Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, gracias. Piscis Virgo, sí. Bueno, vamos a compartir esta clase, por supuesto. Esta clase de aquí se va al YouTube, y yo les enviaré al chat que tenemos el link para que puedan volver a ver la clase. Sí, esta clase repítansela, ¿no? Como yo les digo, aquí se la simplificamos en 1 hora, 2 horas, pero es un libro así de este porte, y como les digo, me tomó como unos 5 años escucharlo en repeat. Sí, solo en 12, eso es lo que tú eras. Eso es lo que me da vida. Y me encanta que seamos tantos conectados, de verdad, me encanta. Somos 33, la mente, el cuerpo y el espíritu. La Trinidad. Daniel tiene una pregunta, sí, sí. A ver, ¿quién tiene pregunta? Daniel, ¿tenías preguntas? Daniel Ochoa. Sí, sí, Ok, hola. ok. Increíble la clase, gracias por todo lo que han aportado. Simplemente una pregunta súper sencilla, pero confirmando lo que nos enseñó también Daniel y Ceci.
que me resonó mucho lo que tú decías sobre la ley del mentalismo, porque yo he Ujú. venido haciendo un trabajo con mi padre, ya que yo vi patrones. Sí me escuchan, ¿verdad? Ujú. Sí, Cara. sí. Ah, ya, perdón. Ya, aquí estoy. Yo vi patrones en mi vida y yo los identifiqué en una ceremonia y yo pues no quería repetir la historia de mi padre porque yo me di cuenta que mi papá se divorció en casi a la misma edad que yo me divorcié, luego que él renunció a la sociedad laboral y hay cosas positivas obviamente que yo reconozco y hay cosas que yo evidentemente no quiero repetir. Ya, entonces, y cuando dijo Daniel lo del tema del nombre, me di cuenta que mi nombre, mi primer nombre es como el nombre de mi padre, Ángel, y él es Ángel. Entonces yo inconscientemente se me ha hecho bastante batallador dejar ciertas cosas de mi padre que yo inconscientemente las he replicado. Ya, entonces yo lo que te quería preguntar a ambos es que en este ayuno de 3 días, yo ya he venido haciendo un trabajo con esto de mi padre, ¿no? De reconocer lo que no quiero repetir y de valorar la herencia positiva. Entonces yo quiero dedicar esta situación de mi padre en el ayuno de 3 días. Y bueno, es oportuno esto, hacerlo de esta manera porque nunca lo he hecho así, ¿no? Nunca he dedicado un ayuno a como que romper una atadura, un yugo, algo así. En este caso, pues lo que les comento de mi padre. Hermoso. El ayuno siempre, yo digo, es importante la intención. La intención que tú pones es tu ancla, es lo que te va a sostener para culminarlo y sobre todo si es así, uno puede ver milagros. Tú cambias de identidad y tu campo cuántico cambia de información y eso te va a hacer merecedor o correspondiente, hablando de leyes universales, a otra realidad, a no seguir repitiendo esos patrones, sobre todo, porque ya lo interesante es que ya están identificados. Es ahora como empezar a seguir trabajando en seguir rompiendo desde tus nuevas acciones, desde la nueva persona que decides ser. Y el ayuno siempre te da una fortaleza para seguir sosteniendo esa nueva identidad y estas nuevas creencias que estás sosteniendo. O Perdón, sea, Ceci, además este ayuno viene a limpiar mucho en el subconsciente al ser exactamente como lo dijiste en el eje Piscis-Virgo, en donde Piscis es nuestro mundo subconsciente, es de la energía que menos sabemos, es nuestra energía kármica, nuestra energía ancestral. Entonces es justamente esa intención es súper benéfica porque es exactamente lo que viene. Además, un eclipse lunar siempre van a ser finales y sumándole la energía pisciana, pues es en nuestra ancestralidad, es sanar nuestro clan, nuestra tribu, todo nuestro árbol genealógico. Entonces, buenísima, Daniel, tu intención. Ya. Claro, sí, esa es la intención, Ángel. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Eh, a ver, vamos a seguir con la pregunta que dice Wendy, ¿cómo anulamos cuando hemos juzgado? ¿Ya? O sea, ya no podemos anular porque lo hecho está, ¿no? Pero desde la biodesprogramación, al menos desde la escuela en la cual yo me he formado, ¿no? Que es la escuela de Fernando Sánchez, una escuela mexicana. Eh, nosotros, más que el perdón, promovemos la comprensión amorosa. ¿Y por qué no tanto el perdón? Porque yo, al aplicar el perdón hacia una persona, yo estoy asumiendo o estoy decretando de que esa persona me hizo algo a mí. Y como todos sabemos y como hemos visto las leyes universales hoy día, en que nadie nos hace nada, simplemente nuestro exterior responde a nuestro interior. Entonces no practicamos el perdón, sino practicamos la comprensión amorosa. Si yo juzgué y decido que ya no quiero juzgar, entonces voy a intentar comprender por qué me molesta mucho lo que hace esa otra persona. Y si me molesta es porque yo no quiero reconocer que lo que hace esa persona vive en mí. O quizás me olvidé que yo lo hice en algún momento y como lo hice, por eso es que me molesta tanto, ¿no?
Aquí yo digo siempre que lo que me choca o lo que me molesta, me checa, ¿no? En una casilla, lo checo en una casilla. Entonces, eso que yo veo que en otra persona me molesta es porque yo no lo quiero reconocer o porque quizás yo lo tengo que integrar en mí, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me molesta y yo lo juzgo a mi hermano y me molesta de que él es una persona despreocupada, de que no se hace cargo de mi padre, ¿no? Y que yo soy solo el que tengo que estar viendo por mi padre, ocupándome de todas las cosas, es porque, imagínense, ¿no? Él es mi polo opuesto. Entonces yo debería aplicar más y despreocuparme un poco más, ¿no? De no hacer o de no preocuparme por todo. Y él a lo mejor debería ver en mí que tiene que preocuparse más por las cosas, ¿no? Por el cuidado de mi papá. Es un ejemplo que les puedo pedir, ¿no? Entonces también yo me pondría en los zapatos de esa persona y entender por qué él actúa así. Si él actúa de cierta forma que me molesta o que yo considero que no es la correcto, entonces yo podría tratar de entender que a lo mejor esa persona también fue niño, vivió situaciones difíciles, tiene heridas mentales, ¿no? O traumas psicológicos que lo hacen comportarse de cierta forma. Al yo entender y comprender desde el amor que esa persona también tuvo situaciones difíciles, en ese momento yo dejo el juicio. Yo dejo la crítica. ¿Por qué? Porque me puse en los zapatos de esa persona y lo entendí y lo comprendí. Eso por un lado. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas hay de aquí? ¿Qué dice Evelyn? A ver, Evelyn, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por esta hermosa charla de las 7 leyes principales del Kybalion. Son hermosísimas. El libro le llega a las personas, como le he dicho siempre, en el momento correcto, en el momento en que tienen que escucharlas para equilibrar su vida. Eso me pasó a mí. Lo que acabas de decir tú, Daniel, me pasó Bueno, aquí recién. Santiago, Sebastián Naranjo pregunta cómo empezar el ayuno, cómo funciona. Bueno, yo les conté que estamos... Perdón, ¿está hablando de Evelyn? ¿Está hablando? Está hablando de Evelyn, sí, está hablando de Evelyn. Recién me pasó porque, como tú decías, si uno le juzga al otro o si uno ve los defectos del otro, primero hay que verse uno mismo. Y eso pasó con mi esposo. O sea, estábamos en unos conflictos fuertes, súper fuertes últimamente. Y hace un mes, una semana, empecé el segundo nivel de Reiki. El primero lo terminé hace 1 año y medio más o menos. Entonces, combiné las 7 leyes del Kybalión más los 5 principios del Reiki. eh, y fue, se podría decir, un revolcón, pero así de 360 grados. Y el momento en que iba, por ejemplo, en la ley de género, le combinaba con el principio de solo por hoy tengo que ser amable. Uy, se me presentaba la imagen de mi esposo y la cara de él y decía, no he sido amable con él. Lo he estado juzgando desde el lado negativo, más no desde el lado positivo. Voy a cambiar la perspectiva de él y voy a ver, a sacar todo lo positivo de todos los conflictos que teníamos últimamente. Y bueno, le iba combinando las leyes del Kybalión más los principios de Reiki y el primer día bueno, perdón que me alargue un poquito, el primer día de clase, como les dije, vino un revolcón total que prácticamente en la noche mi vida se vino como una película en un medio minuto, así, pero todita mi vida, todita mi vida. Y hubo momentos en que quería solo morirme. O sea, quería morirme y no quería hacer nada más, nada más, nada más, nada más. Y en ese momento era lo que les conté anteriormente de mi esposo, que veía la imagen del toro. Pero después se me vinieron imágenes de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos.
prácticamente de todas las personas que han pasado por mi vida. Parecía que me hablaba alguien y bueno, y algo bonito me pasó porque luego de salir de ese infierno, pasé prácticamente al purgatorio y como se dice, como dicen, al cielo. Luego ya me envolvió la imagen del ADN y todo lo demás. Y luego se me presentaron los honguitos, los niños sagrados, porque yo consumo hongos todos los días. Entonces yo me hago un shot de melena de león con ganoderma y shiitake. Todos los días los consumo porque mi cuerpo me los pide. Entonces se me presentaban ellos y ellos me ayudaron a salir, me ayudaron a comprender y a unir las 7 leyes con los 7 principios. Y desde ese día, bueno, la bulla de mis perritos, y desde ese día es como que mi vida se equilibró de mejor manera. Se acomodó todo con mi esposo de los conflictos que estábamos teniendo y prácticamente se acomodó todo se equilibró, pero de una forma tan, tan espectacular que no lo podía creer. O sea, fue de un momento para otro. Así es. Después de esa noche, al otro día todo se acomodó, se equilibró con un giro de 360 grados. Y por eso agradezco esta noche nuevamente volver a escuchar y una nueva explicación, porque uno lo entiende de una forma el libro del Kybalión, que otra o otras personas te lo expliquen, te hace entender también desde otra perspectiva. Y gracias sean ustedes bendecidos por irnos enseñando y guiándonos en los ayunos. Y guiándonos en el día a día, se podría decir, para poder ir equilibrando más y más y más y más y conociéndonos más a fondo, porque tenemos que aprender a creer en nosotros mismos y no buscar afuera, porque todo lo tenemos dentro de nosotros para brillar. Gracias por el tiempo. Gracias a ti también. Ok. Claro, la intención es compartir, ¿no? Estas clases es compartir para poder retroalimentarnos, porque obviamente en la vida no evolucionamos solos, por decirlo así, ¿no? Necesitamos de ese acompañamiento que son nuestros amigos, nuestra familia también, nuestro círculo íntimo, una tribu, ¿no? Eh, a ver, yo estaba por responder aquí una pregunta y se me fue. Ah, ya. Lo que dice Evelyn es muy cierto y de hecho en el programa de ayunos que va a ser del 6 al 8, yo voy a dar una clase sobre la pareja, ¿no? Que la pareja viene a representar ese espejo o esas cosas de que no hemos podido solucionar, especialmente con nuestros padres. Principalmente es eso, ¿no? Entonces va a ser muy potente también esa clase. De nuevo los invito para que se unan y entender por qué nosotros escogemos a nuestra pareja desde el inconsciente y cuáles son las dinámicas ocultas, ¿no? Que nos llevan a sentirnos atraídos por una persona determinada. Ahora, a ver, Disculpa, Dariel, te puedo hacer una pregunta y dime. Bueno, yo me casé hace 3 años nomás, pero una vez que hace unos 4 años hice una meditación guiada por mi maestro. 2 vidas atrás ya habíamos sido esposos. Parece, no sé si faltará algo por concluir o no sé la verdad. ¿Qué puede ser? Es que si tú me dices eso es porque Ajá. así es, ¿verdad? O sea, sí tenemos, Nos conocimos cada uno a la edad de 39 años. claro. O Ujú. sea, puede que hayan quedado cosas inconclusas, puede ser, es que es todo. Y bueno, para eso yo no tengo la respuesta, tú tienes la respuesta de eso, ¿no? Pero sí, venimos a solucionar cosas que hemos dejado inconclusas, ya sea en otras vidas o en nuestro círculo familiar, por decirlo así, ¿no? Entonces, nuestra pareja siempre va a representar eh, un conflicto o una emoción que no hemos podido resolver, especialmente con uno de nuestros padres.
o con alguien de nuestra familia que sea esa figura paternal, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, ¿qué más? ¿Se nos escapa algo, Ceci, por aquí? ¿No? Por ahí preguntaban cómo se rompía el ayuno, a qué hora se rompe el ayuno, Ceci. ¿No? Bueno, yo creo que dependiendo de la programación de las horas que tú hayas tenido, pues puedes romper el ayuno, si no me equivoco, ¿no? A esa hora determinada. ¿Y cómo a qué hora se rompe el ayuno? ¿Estamos de ayuno general o del ayuno que vamos a hacer? Del ayuno general, dice. Y yo no veo las preguntas, no sé por qué. Rome dice, ¿a qué hora rompen el ayuno? Ahorita lo rompí con una taza de cacao, confirme. Claro. Hay días que no como nada, que simplemente no me provoca comer nada. La verdad es que o sea, siendo honesta, ahorita yo no les podría, mi tipo de nutrición es más interna, más de cómo yo me siento, cuáles son mis prácticas de nutrición que no tienen nada que ver con comida, ¿no? Ni con suplementos tampoco. Pero lo ideal, o sea, en un día que entreno mucho y que sí salí con hambre del gym, digamos que es rarísimo también, 2, 3 de la tarde rompeme ayuno, más o menos. Como a veces 2 veces al día, a veces como una vez al día. Mi alimentación es 90% frutas, jugos, tomo jugos todo el día. Jugos, y ya, es eso. O sea, yo lo que les recomiendo es que si estás entrando en esta, porque es una forma de vivir, no te voy a decir que es un tipo de dieta ni nada, es una forma de vivir. Los ayunos intermitentes, digamos, vas a obtener lo mejor de los dos mundos, un horario, una ventana para nutrirte y un horario para repararte. Entonces, para comenzar, 16-8, 16 horas donde no ingieres ningún tipo de alimento, agua, obviamente sí, y una ventana de 8 horas para hacer 2 comidas al día y nutrirte, ¿no? Siempre, obviamente que no no es una clase de nutrición, en algún momento les daré una, sobre todo de alimentación fotónica alcalina, pero ya reduciendo 2 comidas al día va a ser muchísimo mejor para la inflamación que tiene el cuerpo. Eso sería lo ideal. Y siempre cuando vamos a romper un ayuno, que desayunar sería el acto de romper el ayuno, desayunar o break fast, romper el ayuno. Para mí siempre lo mejor va a ser darle electricidad a tus células, darle voltaje a tus células, darle agua estructurada, H3O2, y esto se obtiene de las frutas. ¿Ya? Esto es alimentación totalmente fotónica, asiática, pura, del sol a la fruta. Entonces, eso sería lo mejor para subir el voltaje y romper ayunos. Hidratarte de esa manera, mineralizar tu célula, electricidad. De esa forma se rompen los ayunos, sales de tu estado de ayuno. Agua de coco, magnífico también. Ya, excelente. Entonces, chicos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos, los que están interesados me avisan para el ayuno. Y me encanta. Ya les contaremos, la próxima semana va a dar una masterclass buenísimo, el Shaman Fitness, así que no se la puedan perder, también es gratuita. O sea, ya deja de grabar. Listo. Que tengan una linda noche, que duerman delicioso, acuérdense de respirar.